Por tradición, en los años que han transcurrido desde la fundación de Participación Ciudadana en el año 1994, emite al final de cada año un documento en donde valora tres aspectos de República Dominicana: la economía, la institucionalidad y la política. Son los tres aspectos que Participación nos ha acostumbrado a presentar un balance bastante detallado. En esta ocasión, Participación Ciudadana acaba de emitir su balance de cuál ha sido, cómo ha sido este año 2019. Una de las características que he encontrado en este documento es que es un documento mucho más breve que los documentos anteriores. Y hemos invitado a Eiromi Castro, que es el coordinador general de Participación Ciudadana, para que nos analice y nos dé los detalles, sus ideas sobre este balance del año 2019. Muchas gracias, Eiromi, por aceptar el diálogo sobre este documento. ¿Podríamos resumir los aspectos centrales del documento y la preocupación de Participación Ciudadana al finalizar este año, ya en medio de un proceso electoral? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya uno se siente parte, ¿verdad?, de Acento y de su programación. El 2019 estuvo matizado básicamente por la situación política. Es decir, el cumplimiento de la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la ley de régimen electoral, la 15-19, una ley muy nueva, una ley de este mismo año, de febrero de este año. Y fue un año, haciendo un año preelectoral, se trascendieron muchos aspectos y mucha actividad en torno a lo que fue el aspecto político electoral. Las primarias han sido muy aleccionadoras, todavía hay cosas pendientes de las primarias, y como acabas de decir, la estructura del informe está vinculada a lo que es el aspecto político, el aspecto económico, y en este caso se le da mucha importancia también a la institucionalidad y el aspecto electoral, dado que es un año preelectoral. Por eso tratamos de hacer ahora un informe mucho más pequeño, mucho más conciso, más bien sería la palabra, pero que no dejamos de tocar ninguno de los aspectos fundamentales de lo acontecido durante este año. ¿Y cuál es la valoración en el comportamiento de la economía dominicana en el año 2019 que hace Participación Ciudadana? Bueno, el 2019 la economía se desaceleró significativamente, es decir, vamos a crecer como país, la economía dominicana va a crecer, pero no en la misma proporción que en años anteriores. El deterioro, el deslizamiento del tipo de cambio fue una característica con relación a los años anteriores, y el déficit fiscal, aumento del déficit fiscal y aumento de la deuda. Y la proporción que se está utilizando para el pago de los intereses de la deuda, producto del aumento mismo de la deuda, porque entonces aumentan los intereses también. Todo esto ha afectado para que el déficit fiscal aumente, y también algo que nos ha afectado significativamente fue lo del turismo, es decir, la baja en el turismo, producto de esas publicaciones tan malsanas y que nos afectó tanto a todos. Digo que nos afectó porque afectó también el desempleo, el empleo, creando un mayor nivel de desempleo, cosa que no han querido admitir las autoridades. Y es muy cierto, solamente tenemos que ir a Punta Cana, el área de Punta Cana, y conversar con personas allí, y nos daremos cuenta cómo afectó esto al sector. Gracias a Dios está aumentando, está creciendo. Las solicitudes ya de vacaciones, ¿verdad?, para la temporada alta que empieza ahora mismo, o que ya empezó hace unas semanas, indican que el sector se está revitalizando, y eso es bueno, porque es uno de nuestros principales fuentes de ingresos. Un aspecto positivo ya en la economía, para terminar, sería lo de las remesas. Es decir, nuestra diáspora siempre está ahí, y es el sector que más le está aportando divisas ahora al país como sector propio, ¿verdad? 6.500 millones o sobre los 6.500 millones anuales. Sí. Es muy importante. La preocupación de Participación Ciudadana sobre el tema del endeudamiento público
la emisión de bonos, que está contemplado incluso para poder sostener, financiar el presupuesto del año 2020. Algo muy penoso. Con una emisión de bonos de 246.000 millones de pesos. Ciertamente. ¿Ustedes lo expresan como preocupación en ese documento? Claro que sí. El hecho de que un presupuesto se financie con deuda no es tan grave si la deuda es manejable. Y el gobierno insiste en que es manejable, pero andamos ya por el 53%, incluso con la deuda consolidada del gobierno. En una economía como la nuestra es muy alto, porque usted dirá, no, pero Italia tiene un 101%. Italia, que es un país industrializado y con instituciones mucho más sólidas que la nuestra. Entonces, no es igual. Japón tiene un alto endeudamiento con relación a su PIB, pero es Japón, que es la tercera economía del mundo, la cuarta economía del mundo. Es decir, no es igual. No podemos hacer un análisis en función del comportamiento de un país desarrollado, una economía desarrollada, con la nuestra, que está en vía de desarrollo y que es una economía fuerte, robusta, con relación a los países del área y los países de Latinoamérica, bastante, en función de lo que es el Producto Interno Bruto, estamos hablando. Nos preocupa mucho el hecho de que se sigue endeudando el país y cualquier tipo de fracción o mejor dicho, de situación que se pueda presentar en la economía internacional puede afectar sensiblemente nuestra posición. El solo hecho de que se genere un aumento en el precio del petróleo, que sobrepase los $90, y que la inversión extranjera en nuestro país, que sigue siendo alta, se me olvidó mencionarla hace un momento, también disminuya, y que con esto se deprecie entonces lo que sea el turismo, es decir, ese embate, ese shock que recibimos en el verano, la primavera de este año, nuestro país va a entrar en un problema económico muy fuerte. Pero algo positivo que hemos tenido es un control de la inflación, sí. El deslizamiento de la tasa de cambio que mencionaste ha sido un deslizamiento moderado, controlado, manejable. Sí, sí. Las autoridades del Banco Central han ido informando sobre el crecimiento de la economía, la inversión extranjera se ha mantenido. Este ha sido uno de los puntos positivos, lo de la inversión extranjera, porque ahí ha ingresado dinero y esto ha ayudado mucho a soportar el descalce del turismo. Pero recuerda que ese descalce del turismo fue enfrentado de una forma muy bien pensada y estratégicamente bien planteada por el Banco Central, por las autoridades monetarias, con la liberación del encaje, 34.000 y tanto de millones. Esto generó una mayor oferta de dinero en la economía, lo que condujo a que la inflación aumentara un poco, los tipos de interés aumentaran un poco y el deslizamiento de la tasa también fuera mucho más alta. ¿Por qué? Porque había más pesos buscando dólares cuando no ingresaron tantos dólares. Sí. Pero era necesario para activar la economía. De otra forma, entonces, se iba a sentir muy fuerte el embate de la falta de ingreso de divisas. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Eiromi Castro, coordinador general de Participación Ciudadana. En un momento retornamos. El segundo aspecto del informe de Participación Ciudadana, Eiromi, es el aspecto institucional. Ustedes han hecho una valoración a partir de el Consejo Nacional de la Magistratura, del comportamiento del Poder Judicial, las decisiones políticas vinculadas con el Poder Judicial y la parte relacionada con la persecución de la corrupción que no ha tenido la fortaleza que se entendía que debía tener, sí, con tantos organismos como existen, como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, y aparecemos muy alto en los índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. No solamente en eso, sino también en otros estudios internacionales aparecemos con situaciones bastante delicadas, vamos a decir, en función de lo que es la percepción de la corrupción, el aumento de la corrupción y la lucha en contra de la corrupción. Nosotros valoramos como muy preocupantes todavía. Hay mucho pendiente por hacer.
la escogencia de los jueces de la Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le pasó a la jueza Miriam Germán, el tratamiento que se le dio, la admisión por parte de la Procuraduría de las escuchas telefónicas sin la debida autorización, eso genera unos niveles bueno, penosos, inseguros, que están violando la ley, quien debe de aplicar la ley, justificando esto en seguridad o en lo que sea. No existe una justificación correcta para esto. Eso asusta. Esto lacera lo que es los estamentos de todas las instituciones. Todos nos debemos de ver reflejados en Miriam Germán. Sí. Todos y cada uno, porque si le pasó a ella le puede pasar a cualquiera. Era una jueza de la Le pasó Suprema, siendo la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Y el tratamiento que se le dio, que creo que fue algo que faltó a la caballerosidad de una persona incluso, ¿verdad? Porque sea lo que sea, también es una dama. Y una dama que se ha ganado el respeto además de esto, porque no solamente su investidura de género, ¿verdad? Sino que también se lo ha ganado como tal. Nosotros criticamos mucho con un historial de 40 años de presencia en el sector del Ministerio Público en primer lugar y luego del Poder Judicial. Una persona sin tachas, sin y de trato afable, exquisito. Digno, con una honestidad a toda prueba. A toda prueba. Así es. Eso nos apenó mucho y siempre nuestro apoyo a la magistrada Miriam Germán y también las situaciones que no mencionas, pero que en Transparencia Internacional le llaman la toma del poder, que es cuando los gobiernos buscan tomar todos los estamentos del poder. ¿Ustedes creen que se dio eso en República Dominicana? Sí, claro que sí, absolutamente se dio y de forma preocupante. Esto se hace y es un indicio de totalitarismo, ¿te acuerdas? De totalitarismo, que es donde van las dictaduras y esto. Pero eso fue lo que Monseñor Francisco Soria, el arzobispo de Santo Domingo, tipificó como dictadura. Tipificó como dictadura. Luego él rectificó. Rectificó luego, sí, ciertamente. Pero otros sacerdotes han dado... Bueno, en las 7 palabras se dio un discurso bastante unificado sobre esos temas. Nosotros no entendemos que es un proceso hacia un proceso dictatorial, pero no es que existe una dictadura como tal. Ahora, si nos vamos entonces al ataque a la prensa, a la compra de conciencias dentro de la prensa, que aquí es muy apreciado, es muy alto, apreciablemente alto, el ataque a periodistas, a medios, entonces ahí las cosas van cambiando y nos damos cuenta de que sí, que hay un proceso de totalitarismo en cuanto al accionar del gobierno. Hay algo muy interesante en esto, es que alguien me dijo una vez... Es como el monopolio de la verdad. Exacto, el monopolio de la verdad para buscar posverdades y también generar noticias falsas, es decir, noticias que la gente entienda algo para generar una percepción amorfa de lo que es la realidad, es la posverdad. Hicimos un programa de posverdad y de noticias falsas en estos días, el programa de María Cela, y ahí cité yo la película Walk the Dog, no sé si te acuerdas, Walk the Dog. Sí, el perro guardián. Exactamente, es unos periodistas que crean una historia para distorsionar una situación que había pasado dentro de la Casa Blanca y crean una guerra y que se pierde a alguien y demás cosas, son cortinas de humo que se utilizan. Y yo decía que siempre ha existido, que lo que cambia el mundo es esto ahora mismo, porque todos tenemos esto. Y cada quien, utilicé mal el término, cada quien es un corresponsal, no, cada quien hace y graba noticias o graba situaciones que luego las sube a las redes y genera entonces opiniones con relación a eso. Entonces eso crea una situación difícil o más bien difícil no. Es decir, que ya el monopolio de la verdad no es posible. Ni siquiera por parte de un gobierno. Es muy difícil. Y si es por parte de un gobierno que se intenta, puede representar una amenaza al sistema democrático. Recuérdate la primavera árabe. Empezó por aquí, por una situación, y después empezaron a controlar esto, porque esto es controlable también. Y cuando los gobiernos buscan controlar esto, entonces ya las cosas salen. Pero ahora en el año 2019, Marcha Verde representó un
como que se diluyó el movimiento social alternativo. Ustedes fueron parte de Marcha Verde, del equipo de coordinación, sí, apoyamos. Lucha contra la corrupción, de resistencia frente al gobierno. No solo con Marcha Verde, sino con todos los movimientos. Ahora mismo somos firmantes del manifiesto por la transparencia electoral y la institucionalidad, conjuntamente con la Mesa de Justicia del Foro Ciudadano. Y estamos apoyando todo lo que vaya en pro de la institucionalidad. Nosotros estaremos ahí de frente. ¿Ustedes acompañaron esta semana a quienes visitaron el tribunal, la Junta Central Electoral? Porque en ese mismo momento estábamos emitiendo el informe. Entonces no momento, podíamos acompañarlo porque teníamos que estar allí y además teníamos el Pleno Nacional ampliado después de la presentación del informe de cara a las elecciones de febrero, a la observación de las elecciones de febrero. Y teníamos aquí a todos los representantes de todas las provincias y por eso no pudimos asistir, pero fuimos de los firmantes, fuimos de los que redactamos el documento, hemos estado en todas las reuniones y actividades y estamos ahí de frente para esto, mostrando que lo que queremos es que la Junta y todos los organismos que están citados ahí, porque no es solamente la Junta, sino también están los partidos políticos, están los comunicadores para el asunto de las fake news y las noticias que sean correctas y que sean llevadas en su momento, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, exigiéndole al Ministerio Público que nombre el fiscal electoral, por favor. Porque entonces las situaciones electorales, entonces, ¿dónde se van a ventilar? ¿O cómo se van a ventilar? En resumen, ¿ustedes consideran que ha sido negativo el año 2019 en términos de la institucionalidad? Sí, ciertamente, hemos dicho que, y ahí está recogido, por una serie de factores, ha sido negativo. Aunque valoramos el trabajo del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, cuando emitieron sentencias con relación a la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en esos artículos que reñía con la Constitución y con la aplicación de la ley misma. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Eiromi Castro, coordinador general de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la valoración de la política en el año 2019 por parte de Participación Ciudadana? Hubo un intento de reforma de la Constitución, al final no se concretó, hubo movilizaciones, se dividió el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es la valoración de ustedes sobre todos estos? También nuestra valoración ha sido, en términos generales, negativa. Negativa negativa hasta un punto, vamos a decir. Tengo que conceptualizar esto. Porque realmente no se logra modificar la Constitución por las presiones que se hacen a los estamentos de poder. Y eso hay que valorarlo positivamente, porque la gente se empoderó, los elementos de la sociedad como alguna parte de la prensa, los organismos de la sociedad civil casi en pleno. También hubo presión internacional, tenemos que estar claros en esto y no podemos tapar el sol con un dedo. Y entendemos que esto hay que valorarlo porque hubo conciencia, ¿verdad?, de esta parte que generó esa presión para que no sucediera aquello. Y digo de nuevo, gracias a Dios que esto no pasó, que se respetó la Constitución, y es algo que nosotros valoramos mucho y pretendemos seguir apoyando, que se respete la Constitución siempre y las leyes. Es una de las cosas por las cuales existimos como organización. Con relación a la ley de agrupaciones, partidos, movimientos de agrupaciones políticas, esas modificaciones que le ha hecho con la anulación de algunos artículos y la aplicación entonces de la ley de régimen electoral, que ahí sí valoramos esto realmente como negativo, porque realmente en las primarias se dieron visos o pudimos evidenciar con pruebas de que se faltó a la ley y que la Junta entonces no ha actuado en consecuencia con relación a esto. Esto no estamos diciendo que la Junta, el equipo de la Junta sea un equipo ineficiente, sea un equipo malo, sino que tiene que atender ese tipo de... ¿A qué se debe
poca acción de la Junta Central Electoral en la persecución del delito electoral, pese a que la ley le atribuye. Sí, creo que las leyes, al ser nuevas, las leyes implican derechos y deberes y también reestructuraciones organizacionales dentro de los responsables para aplicar la ley y hasta para cumplir la misma ley. Y no es un error atribuir a la Procuraduría General de la República la persecución del delito electoral. No es la persecución del delito electoral, es más bien la investigación y sometimiento a la acción de la justicia, porque es Procuraduría, es representante de la sociedad. Sí, pero también es designado por el presidente, sí, es representante del gobierno, es el Ministerio de Justicia del gobierno. Sí, pero es el Ministerio de Justicia que también debe de velar por evitar la corrupción tanto pública como privada, y es nombrado por el gobierno. Y ahí vamos entonces a lo mismo. En Estados Unidos el fiscal general lo nombra el gobierno y es refrendado o autorizado por el Congreso, pero definitivamente es un hombre del presidente y debe de hacer cumplir la ley, porque la ley está ahí, sea quien sea, ciertamente, definitivamente alguien que dependa de ti tendrá más propensión a hacerte fiel, ¿verdad?, que uno que sea independiente. Tenemos el caso de Perú, que es una de las cosas positivas que tiene Perú, del gran avance que ha tenido Perú en la justicia, y es que es bastante independiente el Ministerio Público en Perú y también su presupuesto. Y esto ha hecho que Perú haya avanzado mucho con relación a los casos que ha manejado. Fíjate que con el caso de Brecht, ellos han avanzado un mundo. Nosotros nos hemos reunido con Transparencia Perú y hemos aprendido muchas cosas de las acciones que ellos han llevado a cabo en ese país. Pero continuando con tu pregunta, la aplicación de la ley es la gran tarea que tenemos nosotros, pero no solamente en el régimen electoral, sino en todos los estamentos del país. Nuestro problema es un problema de institucionalidad y nosotros debemos de velar por esto. De hecho, tú sabes que participación nace tras una situación de una crisis política muy fuerte, y entonces simplemente lo que nace para velar por el cumplimiento, un proceso electoral fraudulento, horrible, el país al borde de una guerra civil en un momento determinado, porque realmente habían fuerzas encontradas muy grandes. En definitiva y en conclusión, para sintetizar, nosotros creemos que no, que ha sido negativo porque no se ha aplicado la ley en su justa dimensión. ¿Ustedes no han analizado el régimen político o de partidos de República Dominicana? Finalmente, el único partido que no se había dividido, que era el PLD, se divide. Sí. El partido principal de oposición es el resultado de una división del Partido Revolucionario Dominicano. No, y de una serie de partidos más. Es verdad, todos los partidos. El Partido Reformista está fraccionado. Entonces tenemos un sistema político fraccionado. Sí. Ahora el PLD tiene dos cabezas, bueno, ya no es PLD, sino tiene una cabeza que es Leonel Fernández, que tiene la Fuerza del Pueblo, y el otro lo preside Danilo Medina. Mira, es una historia que se fue dando también en América Latina, no igual, sino en términos similares. Y luego de una crisis entre los partidos hegemónicos, entonces nacen unos mesías, entre comillas, que se han desbocado luego en unos tiranos, en entes que luego nos damos cuenta de que no eran tales, lo que decían, en populistas. Y eso lo debemos de evitar en nuestro país. Entonces, una de las motivaciones del manifiesto de todos estos grupos es tratando de evitar esa situación y que los partidos asuman su responsabilidad. Algo que se me olvidó decirte hace un momento, cuando hablé de la toma del poder, alguien me dice, y si le dan el voto a un partido, tanto a nivel congresual como a nivel del poder ejecutivo, tienen que ejercer el poder. Tienen que ejercer, sí. Eso es verdad, pero la responsabilidad de ese partido aún es mucho más grande, porque sabe que tiene casi el poder absoluto y debe dar muestras de que es un ente democrático, porque la democracia fue que lo llevó allí. Por eso resulta tan difícil sacar del poder a un partido que tiene todos los mecanismos en sus manos. El poder judicial, el poder congresual, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sí, exacto. Entonces controla todos los aparatos del Estado. Todos los aparatos del poder. Y la prensa, que es el cuarto poder, está bastante maleada por ahí. Entonces, para ustedes, lamentablemente, el año 2019 ha sido, en términos institucionales, en términos
económicos y en términos políticos, negativo. Negativo. Bueno, en términos económicos es que nos vimos afectados por situaciones adversas, ¿verdad? Y eso nos ha matizado. Claro, a todo esto seguimos diciendo en términos económicos que la distribución del ingreso deja mucho que desear, pero somos un país subdesarrollado. Y debemos de también luchar, y el gobierno luchar por aumentar los niveles de empleo para mejorar la distribución del ingreso. Y no solamente la distribución del ingreso, sino también mejorar la calidad de los ingresos. El próximo gobierno está abocado a una reforma fiscal, y nosotros entendemos que esa reforma fiscal debe ser fruto de un pacto fiscal para que esto sea efectivo. Es decir, que todas las fuerzas vivas también se involucren en esto y que eso no solamente se enfoque en la recaudación, sino también la calidad del gasto. Eso se estableció para el año 2013 en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Claro. Y no se cumplió. No se cumplió. Y eso nosotros lo manifestamos. Es decir, hay una irresponsabilidad muy grande en esto. Son varios que se ha pactos. cubrido con el pacto eléctrico no se firmó tampoco. Todavía. Entonces, seguimos teniendo... el presidente acaba de denunciar que en 7 años se ha invertido 13.000 millones de dólares en el subsidio al sector eléctrico. Sí, tenemos que ir desmontando. Es un barril sin fondo. Tenemos que ir ¿Cómo es posible que un país como República Dominicana haya destinado 13.000 millones de dólares para financiar el déficit? Ahí está una de las situaciones de eficiencia, de ineficiencia en nuestra economía y que le resta competitividad al país. Crecemos, pero a un costo muy alto, ciertamente. Muchas gracias, Iromi Castro, coordinador general de Participación Ciudadana, por aceptar y ofrecernos sus puntos de vista, el resumen del informe de este año de Participación Ciudadana. Y por supuesto también muchas gracias a ustedes por la compañía.